pero esta que hemos hablado nos deja ver un panorama general de su contenido. Cabe señalar que tanto la palabra de Dios como la iglesia es cristocéntrica. Toda la palabra se centra en Cristo. La misma escritura dice que la antigua ley fue el ayo, el tutor, la guía que nos llevó a Cristo. Esta palabra expresada en este conjunto de libros que llamamos Biblia es, como dice Salmos 119, versículo 105, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo vamos a tropezar si tenemos clara luz en nuestro camino? ¿Cómo podemos tropezar si Dios viene y es vida y es luz para nosotros? Esta palabra nos permite apreciar el poder de Dios a través de los hechos que ha realizado desde la creación de todo lo que existe. Y vemos hecho de lo que no se veía, dice la palabra, que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Hasta el día de hoy, hasta el día en que juzgará por Cristo todas las cosas. La palabra de Dios nos deja apreciar el poder de Dios a través de los hechos que Él ha hecho, desde que creó todo hasta el día en que va a juzgar todo por medio de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 16. Nos deja entender la voluntad de Dios, las promesas que nos ha entregado, aquella sabiduría que hacía que todos los reyes de la tierra, dice la palabra, quisieran ver a Salomón y escuchar el conocimiento que Dios le había dado. Esa fuente de vida es la que nos ha entregado las palabras aquí escritas. ¿Y por qué estamos hablando acerca de esto? Porque Dios ha hablado y nuestro oído debe estar atento a lo que Dios ha dicho por medio de sus santos escogidos. ¿Cómo podemos saber si Cristo está cumpliendo? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo? Algunos pueden decir, confiaremos en lo que nuestro corazón diga. ¿Qué es bueno y qué es malo? Mi corazón me va a decir si esto está mal o esto está bien. Y lo que diga que es malo no lo haremos. Pero la palabra del Señor dice que en Jeremías 17:5 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Engañoso es nuestro corazón, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo yo me puedo guiar de que, Dios va a comprender esto o Dios va a permitir que hagamos esto porque mi razonamiento, mi corazón dice que es correcto? Pero dice la palabra, no, engañoso es tu corazón. No puedes escucharlo a él. Si la palabra dice que no podemos fiarnos de nuestro propio corazón, debemos entonces consultar siempre la palabra del Señor. Escuchar siempre la palabra del Señor para saber cuál es su voluntad. Entonces, la palabra de Dios debe ser estudiada continuamente. No solamente en las congregaciones, sino también en nuestros hogares. Algunas ocasiones hemos mencionado algunos niveles de adoración. El nivel de adoración personal, yo personalmente debo adorar a Dios. Debo tener actos de adoración. Cantar alabanzas, orar, ayunar, buscar de Dios, levantarme de madrugada a orar, hacer sacrificios personales buscando a Dios. También tenemos que adorar como familia. Como familia, los padres deben educar a los niños en el camino para que cuando sean viejos no se aparten de él. Los padres deben enseñar en las casas, debe haber lecturas bíblicas, debe haber devocionales familiares, oraciones por los alimentos, oraciones antes de acostarse. Debe de haber una adoración familiar, como familia se debe adorar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque aquellos que no teníamos quizás una adoración, aquellos que no tenían quizás una adoración personal, aquellos que quizás no tenían una adoración familiar, ¿qué pasó con estas personas, con estos hermanos, cuando llegó la pandemia? Estuvimos, por ejemplo, en Panamá, estuvimos
más de un año encerrados en nuestras casas, no pudimos asistir a las congregaciones. Más de un año en el cual no podíamos reunirnos como iglesia. Los que no tenían adoración personal, los que no tenían adoración familiar, dejaron de adorar a Dios porque solamente adoraban en los templos, en los locales de reunión, en las congregaciones. No se congregaban en su propia casa como para adorar a Dios. Entonces, es importante que adoremos como personas, personalmente, como familia, y también adoremos todos juntos como iglesia. La palabra de Dios debe ser estudiada continuamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, versículo 16 al 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar a la gente, para corregirla, para corregir a la gente, para mostrarle cómo debe vivir. Y de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo dejamos de aprender? Vamos a pasar toda nuestra vida hasta el último día que Dios nos permita vivir y vamos a continuar aprendiendo. Entonces, ¿cuándo debemos nosotros ser enseñados? Todos los días. ¿Cuándo debemos ser ayudados? Todos los días pasamos por diversas circunstancias, ¿verdad? Y a veces, aunque pensemos que estamos bien, quizás es cuando también necesitamos ayuda. Cuando necesitamos ser corregidos, todo el tiempo necesitamos tener ese control de cómo nosotros debemos vivir, como dice la palabra, para mostrarle cómo debe vivir. En las empresas se hace mucho eso. Son organizaciones en las cuales hay controles de calidad, hay procedimientos para asegurarse de que todo deba ir como está estipulado. De este modo, dice la palabra del Señor, que los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para que hagamos el bien. ¿Qué pasa cuando no se hace? Vamos a ver un ejemplo muy interesante de cuando no se hizo esto, de cuando no se leía la Escritura, de cuando el pueblo dejó de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué pasó? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 en adelante. Sé que a muchos nos gusta anotar y es importante siempre citar las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor. Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley. Ojo, el sumo sacerdote encontró el libro de la ley. ¿Qué nos da a entender esto? Que estaba perdido en el templo del Señor. Y le entregó el libro y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo, los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo porque el rey lo había mandado a hacer esta diligencia y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey de lo que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. Y muy interesante lo que dice. Safán leyó al rey el libro de la ley. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, rasgó su ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, rasgó su ropa. Y enseguida ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, oficial del rey, les ordenó lo siguiente. A este grupo de personas les ordenó lo siguiente. Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá. En cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros,
ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Porque antes el rey no se había rasgado, porque no conocía, no había escuchado lo que el Señor había mandado a través de este libro. Al escucharlo se dio cuenta de la gran desobediencia que tenían. Y vamos a leer también lo que había pasado con el pueblo. Dice, Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Huldá, esposa de Salum, hijo de Tikvá y nieto de Arás, encargado del guardarropa del templo. Huldá vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando hablaron esto, ella les contestó diciendo, esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo, voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. El Señor lo había advertido. El Señor dijo, si se apartaren de mí, fueran tras otros dioses, hicieran toda clase de abominaciones como los pueblos que los rodean. El Señor dijo que esto iba a pasar. El rey lo leyó y tuvo temor. Dice, continúa diciendo la palabra, pues me han abandonado, dice, me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Porque el pueblo se había desviado a hacer todas estas prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios y que lo irritaban, que lo llevaban a tener ira, porque habían dejado de escuchar la palabra del Señor. Y no estamos, como decíamos al principio, qué malas esas personas de ese tiempo que le hicieron así. No estamos diciéndolo para señalar, estamos diciendo para aprender. Hermano, hermana, amigo, si nosotros no escuchamos continuamente la palabra del Señor, nuestro propio corazón engañoso, nuestro propio entendimiento engañoso, la sabiduría del mundo que es animal y diabólica, nos van a comenzar a arrastrar hacia todas estas cosas que causan la ira de Dios. Continúa diciendo la palabra. Díganle pues al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también. Ojo, ya sabemos cuál fue el resultado. La gente que dejó de escuchar, la gente que dejó de asistir a la congregación para escuchar la palabra del Señor, se fue, adoró a otros dioses, anduvo en otras prácticas que no eran conforme a la voluntad del Señor y hicieron que el Señor tuviera ira y que acarreara un desastre sobre ese lugar, sobre sus vidas, sobre ellos mismos. Pero aquí hay algo muy importante, dice también la palabra, que el Dios de Israel dice también, por haber prestado atención a lo que has oído, ¿cómo dice la palabra? Por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también, por mi parte, te he escuchado. Tú me escuchaste lo que iba a pasar por la desobediencia, y porque te conmoviste por haberme escuchado, yo he tenido misericordia. Yo he tenido misericordia de ti. Yo, el Señor, te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle esta respuesta.
El Señor ha dicho que el día del juicio vendrá, que el día va a ser grande y va a ser terrible. Dice la palabra, cuando habla acerca del deber del atalaya, que si el atalaya no anunciare, la sangre de las personas caerá sobre él. Pero si el atalaya anunciare lo que va a acontecer, la sangre de ellos es sobre ellos, porque escucharon y no prestaron atención. No quisieron asumir. Ahí miraban al pobre Noé construyendo ese enorme arca. Y la gente se casaba y se daba en casamiento y no le importaba lo que estaba aconteciendo. Ese milagro, ese mensaje que estaba ahí tan grande. En los tiempos de hoy, si vamos por la calle y vemos a alguien construyendo y comenzamos a preguntar, porque como dicen por allá en Nicaragua, la gente es abijón. La gente quiere saber qué está pasando, qué es esto. Vamos a ver qué está pasando. No podemos escuchar un ruidito porque ahí vamos a ver. La gente miraba que ese hombre estaba construyendo ese enorme arca. Muchos supieron por qué lo estaba haciendo. El mensaje estaba ahí, pero ellos no quisieron entender. Ellos no quisieron conmoverse. Ellos no quisieron prestar atención y rasgar sus vestiduras al saber que el mundo estaba sumergido en pecado. Que ellos mismos estaban sumergidos en pecado. Y por no haber aceptado el mensaje, murieron. Y ese mensaje se da continuamente en las Escrituras. Vemos grupos de gente, creyó, otro grupo no creyó, murieron. Un grupo de gente creyó, otro grupo no creyó, fueron castigados. Un grupo creyó, otro grupo no creyó, y así sucesivamente. Y así va a continuar pasando hasta el día del juicio, cuando ahora sí venga el juicio total. Estos creen, se quedan conmigo, estos no, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice la palabra. ¿Cómo llegó a extraviarse el libro de la ley? Lo dijimos al principio, ¿verdad? Encontramos un libro, miren, el libro de la ley. Qué bonito. ¿Cómo se llegó a extraviar algo tan importante? ¿Cómo llegó a estar perdido algo tan importante? Lo cierto es que algo que es muy importante, que se utiliza comúnmente, es muy difícil que se extravíe. Muy difícil que se pierda. Algo que tú usas constantemente o algo que tú consideras muy importante, lo guardas en un lugar muy importante, un lugar que nunca se te olvide, un lugar en el cual puedes estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque es muy importante para ti. ¿Cómo se extravió el libro de la ley? Y vamos a leer lo que dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 20. Deuteronomio 17, versículo 18 al 20. Instrucciones, lo dice la ley, instrucciones acerca del rey. Instrucciones acerca del rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí una copia de esta ley, del original, que estará al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Quién? El rey. Lo tendrá consigo y lo leerá para él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante esta palabra, ¿verdad? La obligación del rey, el mandamiento, la instrucción que se había entregado acerca del rey, es que el rey que estuviera sobre Israel tenía que tener una copia de la ley, y no guardadita, para leerla todos los días. Todos los días tenía que leer esa copia, la tenía que tener consigo, dice la palabra. Y eso tenía un objetivo. Y lo vamos a leer un poco más adelante. Pero hay algo que me gustaría señalar también, un pequeño paréntesis.
solamente el corazón del rey se podía extraviar. Dice que esto era ¿para qué? Para que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que la ley, lo que el mandamiento, lo que la voluntad de Dios se expresaba. Solamente el rey se podía extraviar. No, todos nosotros también podemos hacerlo. Entonces también nosotros tenemos que leer todos los días, ¿verdad? La ley mandaba que el rey debía tener una copia de la ley y que debía leerla todos los días, algo que evidentemente no se hizo porque el rey no sabía de la ley, no la tenía más. Pero también dice que el original de la ley debía estar al cuidado de los sacerdotes levitas, algo que tampoco se cuidó bien. ¿Por qué? Se había extraviado. Algo que no está extraviado no puede encontrarse. Si se encontró, es porque estaba extraviado. Leamos Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley, Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y extranjeros que estuvieren en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las cosas que la palabra dice, que están escritas en la ley. Y los niños de ellos, deja al niño en la casa, mucho ruido hace. Mucho ruido hace, mejor vamos a la iglesia, dejémoslo con la abuelita ahí, con la tía, que la cuide la prima. No. Los niños también tienen que escuchar la palabra, tienen que educarse en la palabra del Señor, y los niños de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Cuándo? Todos los días que viváis. Ahora, hay un objetivo en ambos casos, tanto en el pueblo como en el rey como en los levitas, que dice que tanto el rey como los levitas, como el pueblo, varones, mujeres y niños, incluso extranjeros, que habitasen con ellos, debían escuchar la ley. ¿Para qué? Para aprender la voluntad de Dios, para temer a Dios, para obedecer los mandamientos. Y esto dice que lo debían hacer todos los días de su vida. Algo que no pasó y que por eso se extraviaron a dioses ajenos. Y algo que hemos ya repetido varias veces el día de hoy. No miremos con ánimo de señalar al pasado y decir, es que esa gente era mala, era de duro corazón. Nosotros también podemos caer en eso. Si comenzamos a decir en nuestro corazón, una semanita que falta a la congregación, que no me conecte, un mesecito. Sí, tengo 2 años, pero yo me acuerdo de la palabra. Pero mi corazón se está engrosando. Lo vamos a leer más adelante. Cada vez que nos reunimos a estudiar y a meditar esta palabra en su nombre, en el nombre de Dios, adorándole, Dios está en medio de nosotros y nosotros cumplimos su voluntad, que es esta. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas pues miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alguno dirá, pero hermano Francisco, esas palabras fueron dirigidas a Josué y hablan acerca de la antigua ley. Y es verdad, pero ¿acaso no debemos nosotros también conocer la voluntad de Dios y meditar en ella de día y de noche?
y tenerla presente siempre en nuestros labios y obrar conforme a lo que está escrito en ella? ¿No hacía asimismo la iglesia del primer siglo? Lo hemos leído anteriormente. Hechos capítulo 2, versículo 46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Era solo en el Antiguo Testamento que se reunían todos los días para estudiar, leer, meditar la palabra del Señor? No. Dice que la iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y en las casas. Mateo capítulo 13, versículo 9, el versículo base del día de hoy. El que tiene oídos para oír, oiga. Todo lo que hemos dicho y todo lo que diremos a continuación, ya casi llegando al final del mensaje. El que tenga oídos para oír, oiga. Muchos no van a escuchar, muchos no han escuchado. Muchos estuvieron pendientes a lo que van a hacer después, a lo que dejaron en la casa pendiente, a cualquier otra cosa, y no pusieron atención a lo que la palabra del Señor está expresando el día de hoy, creyentes y no creyentes. Pero sabemos que muchos otros sí, porque el Señor ha tenido en su voluntad que esta palabra se diera. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Mientras enseñaba la verdad por parábolas. Puntualmente el Señor Jesucristo estaba hablando del sembrador que salió a sembrar. Y les recomiendo a todos tenemos una Biblia en nuestra casa, no solamente los creyentes, sino también las personas que no se han bautizado. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Y les recomiendo, el día de hoy, ya yo dejando tarea, que leamos Mateo capítulo 13. Es un hermoso capítulo que nos va a enseñar y que habla acerca de estas verdades que el Señor Jesucristo está hablando. Leámoslo, lo dejamos de tarea para leer. Durante este discurso que el Señor estaba dando, notamos que el Señor cita una profecía del libro de Isaías diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, como decíamos anteriormente, engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice que el corazón se había engrosado, oír la palabra les parecía pesado, como cualquiera que ya haya visto varias veces el día de hoy el reloj, ¿verdad? ¿A qué hora va a terminar Francisco de estar hablando? Ya es tiempo, ya pasaron 30 minutos, 40 minutos que debe dilatar la prédica, ya se pasó. Dice que el corazón se había engrosado y que oír la palabra les era pesado. Y dice que han cerrado sus ojos para no ver, ni oyen, ni se conmueven por la palabra, como el rey. El rey sí, se compungió su corazón, se conmovió su corazón a causa de la palabra. Dice, pero estas personas no escuchaban al Señor Jesucristo. Vemos los lados contrarios, que su corazón se engrosó, sus oídos oían pesadamente, cerraron sus ojos, por eso no ven, ni oyen, ni se conmueven por la palabra, y por eso no entienden, no se convierten y no son sanados por haberse alejado de Dios. Conclusión, procuremos siempre oír atentamente la palabra. Intentar concentrarnos siempre. Lo decimos durante la Santa Cena, algunas ocasiones. Dejemos todo de lado, meditemos en el sacrificio de Cristo. Cuando cantamos las alabanzas, como decíamos al principio, debemos de cantar en espíritu y en verdad. El espiritual discierne todas las cosas. Yo estoy cantando que Dios es fiel. Y estoy meditando en todas las veces que Dios ha sido fiel conmigo. En ese año que estuvimos encerrados por acá en Panamá y que en la mesa nunca faltó el plato de comida. ¿Cómo hizo el Señor para llevar comida a la mesa en un año donde nadie trabajó ni podía salir de la casa? Él lo sabe. ¿Cómo ha sido de fiel con nosotros? ¿Cómo nos ha sustentado? ¿Cómo ha permitido que tengamos abrigo y sustento?
Y debemos estar agradecidos por eso. Por eso debemos escuchar atentamente para que nuestro corazón no se engrose. Para que cuando escuchemos la palabra, los mensajes, los estudios, participemos de la oración en los martes de las tribus de Coinonía, podamos tener ese corazón dispuesto a asimilar la palabra. Y la semilla entonces caiga en buena tierra. Debemos meditar en ella todos los días. Comencemos, y lo hemos dicho varias veces, a tener una rutina cristiana. Pongámosle la alarma al teléfono. Ahí lo tenemos. Para eso también puede ser utilizado. Ponemos la alarma y decir, bueno, voy a dedicar media hora todos los días a leer la palabra. Media horita hasta donde llegue. Y voy a comenzar a leer. Hay varios estudios bíblicos que se pueden hacer. Incluso le pueden preguntar a los hermanos maduros en la fe. Hermano Luis García, hermano Luis García. Una hermana madura en la fe, le pueden preguntar a las hermanas menores también, hermanas. ¿Qué libro me recomienda leer? Léete las cartas a Timoteo, le van a decir. ¿Por qué? Porque era joven, era líder en la iglesia. Y es muy importante que sepas cómo ser un líder joven. Y hay muchas otras cosas que se nos pueden... ustedes están casados, bueno, lean Cantar de los Cantares. Lean Salmos, lean Proverbios para que vean cómo debe guiarse. Y también los jóvenes pueden leer. Pero se puede sugerir varias cosas. Tengamos una rutina cristiana de oración, de lectura, de cantar alabanzas. Solitos cuando estamos limpiando, ahí sí cantamos músicas del mundo a todo volumen, pero nos parece quizás extraño cantar alabanzas yo solito para Dios. No, ¿verdad? No debe de ser así. Debemos meditar en la palabra todos los días, tenerla presente en cada momento y que desborde de nuestro corazón y de nuestros labios la palabra del Señor, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra del Señor abunda en nuestro corazón, si hemos puesto oídos atentos, como esos compañeros de clase que no estudian porque ya pusieron oídos atentos y ya se saben las cosas, entonces tendremos el corazón rebosante de la palabra del Señor. Y cuando hablemos, va a desbordar de nuestra boca, se va a derramar de nuestra boca palabra del Señor. Así que, hermanos, Dios le continúe bendiciendo grandemente. Esta es la palabra del día de hoy. Pongamos los oídos atentos a escuchar la palabra, los inconversos, el evangelio, para que puedan creerlo, ser bautizados y rescatados, porque es por amor que el Señor ha hecho este enorme sacrificio por cada uno de nosotros. Los hermanos creyentes en la fe, mantengámonos siempre firmes, entendamos la palabra como los apóstoles dijeron, ¿a dónde y a quién iremos si solamente tienes tu palabra de vida eterna? No nos alejemos del Señor ni de su iglesia, mantengámonos siempre firmes en su palabra y dejemos a un ladito los teléfonos cuando estemos en los estudios, en las prédicas, en las clases, en la adoración. Pongámoslo en avión, ahí. Pongamos un estado de WhatsApp, estoy entrando al culto. No me chateen, no me llamen en 5 horas. Todo el mundo lo va a ver, todo el mundo ve eso. Dios le continúe bendiciendo grandemente, hermano, este mensaje esta semana. Bendiciones.